Buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos y queridísimas amigas del signo de Cáncer. Hola Cáncer, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus energías? ¿Cómo están esas emociones? Me imagino que bien, claro que sí, claro que sí. Y si no, pues busquemos que estén bien, porque somos los reyes y reinas de nuestro destino, de nuestras emociones. Llevamos el timón, Recuerda que nuestro arcano mayor es el carro, nada más y nada menos que el carro. Y el carro es avance, es chispa, es prosperidad, y no quedarse mucho tiempo en la misma energía, es movimiento. Mira Cáncer, qué lindo este precioso tarot de los animales. Es un tarot precioso. Tenía muchísimo tiempo pendiente de adquirirlo porque yo soy consciente de que no todos los ángeles y arcángeles tienen alas y dos piernas, dos brazos, sino que muchísimos ángeles y arcángeles, se acaba de voltear una palabra cierta, sino que muchísimos ángeles y arcángeles son peluditos, tienen cuatro patitas, tienen colita y nos dan muchísimo amor. Claro que sí, yo sé que tanto a ti como a mí, o que a ti tanto como a mí, nos encantan los animales, claro que sí. Claro que sí, estos seres maravillosos y hermosos. Soy tu amiga Jenny de Sol Tarot. Estoy aquí una vez más para compartir, en este momento de compartir energías, mensajes, canalizaciones, y vamos a pedir apertura y mucha luz. Fíjate algo, Cáncer, qué belleza. Empezamos tu tirada nada más y nada menos que con el arcano mayor número 0, el loco, el soñador. Cáncer, el cachorro de perro pastor nos dice que vas a comenzar una nueva aventura en tu vida. Corre en libertad y da un salto de fe. Cáncer, cuando empecé a barajar las cartas, sentí esa potencia de hablarte de arcanos de potencia, de arcanos de evolución, de crecimiento, de avance, de ir hacia adelante, de evolución, de cambiar cualquier energía que no nos esté siendo agradable en nuestra vida. Empecé a hablarte de que, porque sentí esa vibración tan hermosa de querer cambiar algo, de querer salir de algo, pero no sentí una energía como que de molestia, de perturbación, no, todo lo contrario. Sentí como que estás deseoso de lanzarte a la aventura, literal, que tienes la suficiente fe, la suficiente confianza para hacerlo, para crecer, para evolucionar, tienes fe, tienes mucha fe. Y en esta carta tan bonita me encanta que este perrito persigue las mariposas. Las mariposas es energía de transformación, es energía de crecimiento, de que ya aquello que antes te perturbaba, ya no lo ves así y sabes que te puedes lanzar al vacío, a cruzar un río, a lo que tú quieras, simple y llanamente porque te sabes protegido por ángeles y arcángeles en tu camino. Wow, qué belleza, Cáncer, así me encanta. Mírame esto, el 9 de otoño. El 9 de otoño te dice que tu éxito te ha procurado la seguridad económica y la recompensa en forma de tiempo libre para ti que tanto te mereces. Wow, wow, wow. Puede que de pronto tengas una idea brillante para un negocio o veas una oportunidad de proporcionarte a ti mismo un empleo que será todo un éxito. Dios, gracias, 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 gracias. Cáncer, si tienes en mente un proyecto, si tienes en mente salir de una monotonía, de salir de un patrón, romper un patrón, mira, estas cartas te están diciendo que estás divinamente guiado a hacerlo, protegido, que tienes la madurez necesaria. Tienes aquí un 9 de otoño que te dice que tienes la madurez necesaria para hacerlo. Que no dudes, ¿eh? Fíjate, 9 de primavera, 9-9, me encanta la energía del 9 porque teosóficamente el 9 es ensueño, el 9 es potencia, el 9 te indica que es momento de crecer, es momento de avanzar, de romper patrones. Fíjate tú qué belleza, ¿no? Aquí te indican en este tarot que has trabajado mucho y lo que has creado es impresionante y digno de proteger. Y de Cáncer es un genio, ¿no? Para proteger. Mira tú que si no.
Para proteger, puede que surjan dificultades molestas en tu camino, es normal, las dificultades están hechas para hacernos crecer, para hacernos avanzar y sabemos muy bien cómo es eso, pero no te preocupes, la superarás tal y como has hecho en el pasado. Vuelvo y te repito, para cáncer no es nuevo superar una dificultad, para cáncer no es problema avanzar, cáncer tiene una habilidad muy hermosa de que es, si algo me aflige, si algo me baja un poquito las energías, lo tomo, lo observo y lo transformo. Qué belleza de energía, cáncer, me encanta. Muchos de mis amigos y amigas de cáncer estarán por dar un paso muy grande en sus vidas, muy grande, están por dar un cambio, no los van a reconocer, de verdad, no te va a reconocer ni tu mamá, ni tu papá te van a reconocer, ¿eh? Van a decir, wow, pero para bien, por supuesto que para bien. Qué energías tan bonitas, qué energías tan bonitas. Yo creo que ni tú mismo te vas a reconocer. Qué bello, qué bello. Me encanta cuando hay confianza, me encanta cuando hay evolución, cuando hay crecimiento, cuando las lecciones de la vida no han sido en vano, cuando las lecciones de la vida han sido para crecernos, para avanzar. Vamos a ratificar tus energías. Me encanta, sabes que me fascina sacar varias energías para, más que todo, ratificar, ¿por qué no? Algunas veces suele que cambiemos la energía, es posible, pero yo generalmente se me ratifican. Vamos a ver, tenemos aquí el rey de bastos. Qué bello, el rey de bastos te está diciendo que tienes la llama del fuego en tus manos, tienes el poder en tu haber, en tu mente, en tu corazón. Eres fuego ahora mismo, eres fuego creador, eres fuego divino, estás ardiendo por comenzar algo, por aventarte algo. Sientes en tu corazón una llama muy potente, que es esa llama que te indica que estás haciendo las cosas bien, que no te vas a caer, que no vas a chocar, que te puedes lanzar, te puedes atrever, que estás divinamente protegido, divinamente guiado. Fíjate que tenemos aquí el arcano mayor del mago. El mago te está diciendo, me encanta cuando sale el 0 y el 1 en los arcanos mayores. Aquí hay muchas sincronicidades. El 0 es el soñador, por supuesto, y el arcano mayor número 1 es el mago. El mago te está diciendo, y con este conjunto de cartas lo está ratificando, que tienes en tus manos todas las energías necesarias para avanzar, crear y prosperar. Que ya no solamente te detienes es que no te detienes. A ti lo que te faltaba era como un pequeño empujón, como aclarar ciertas cosas, ¿no? Y ya las aclaraste. Aquí tienes confirmación, tienes la parte económica, tienes la parte emocional, estás dispuesto a avanzar, a crecer. O sea, tienes todas las herramientas a tu alcance. Tienes los 4 elementos. Tienes tierra, que es dinero, que es oro. Tienes aire, que son las espadas, que es la mente. Tienes las copas, que es el corazón, que son las emociones. Lo tienes absolutamente todo. Y tienes los bastos, que es el impulso, que es el fuego, es el trabajo, es el deseo de trabajar, es la acción. O sea, no solo aquí hay un equilibrio total como el arcano mayor. Equilibrio. Los 4 elementos sobre la mesa. Mira qué bello. Rey de copas representando signo de cáncer. Aquí presente tu rey, el rey de tu palo, el rey de copas, maravilloso Neptuno. Te está diciendo que, fíjate que Neptuno aquí está debajo del agua y tiene una copa. ¿Tú crees que esa copa estará llena de agua? Totalmente rebosante de agua. Oros, pensamientos, dinero, abundancia. Mira los peces. De los 4 reyes del tarot, el rey de copas es el más asentado a nivel emocional, el que sabe hacia dónde va y por qué va. Tanto emotivo, tanto emocional, porque no piensa solo en él, sino que piensa en todos los seres que le rodean, pero tiene un poder increíble, El rey de copas, yo digo que todo es un equilibrio, por supuesto, pero si no hay corazón, si no hay emotividad, si no hay emoción, yo siento que no hay nada, ¿verdad? No sé si concuerdas conmigo, pero cuando hay emoción, cuando hay copas de amor rebosante, todo lo demás parece tontería, todo lo demás parece nimiedades. Dime tú, si tienes el corazón repleto de amor abundante, ¿qué obstáculos te puede presentar que tú sientas que no puedas vencer? Pues ninguno. Mira,
Tenemos aquí en tu inconsciente un hermoso as de bastos. El as de bastos es la acción, es el fuego, es el progreso, es el ímpetu de actuar, de crecer. No solamente te quedas con las emociones, no solamente te quedas en soñar, en pensar, en querer, sino que actúas. Actúa. Estamos de reyes, rey de copas, rey de bastos, as de bastos. Esto es emoción de la mano con acción. Buena mezcla para crecer y evolucionar, Cáncer. Me encanta tu lectura. Me gustaría que esta lectura resonara con todos mis amigos y amigas de Cáncer. Claro que sí. Seres hermosos donde los haya. Energías súper potentes. Pero es imposible. Son muchas personas y puede que no resuene contigo. Si resuena contigo, dame un like, suscríbete al canal, comenta, por favor, comenta, hazme preguntas. Si tienes alguna duda, yo estoy completamente a tu disposición para aclararla. Para eso estamos acá. Para eso estamos. Me encantaría leerte, me encantaría recibir tus inquietudes y que juntos podamos esclarecerlas, ¿verdad que sí? Qué belleza. Aunque yo estoy viendo en esta lectura que todo está muy equilibrado, todo está muy lindo, muy bien, vamos a sacar una carta de los ángeles y arcángeles de las emociones. A ver cómo está ese corazoncito. Aislamiento, es hora de desconectar del mundo. Cáncer, me gusta este mensaje porque fíjate algo, tú has dado tanto, tú has entregado tanto, pero tanto, que llegó un momento que te sentiste como que no tenías ni para ti ni para dar. Esta energía del aislamiento nos indica que ha valido la pena ese momento de desconectar, de desenchufarte de la fuente de poder, de la pared, de decir, me apago por un momento para poder obtener todo esto. Y ha dado resultados, Cáncer, me fascina, porque perdonar y aprender, liberando el pasado, se vive mucho más en amor, en el momento presente. Mira, si tú has tenido algo en tu vida que no te ha aportado mucha felicidad, déjame decirte que ha sido para crecer. Tú has aprendido una lección muy grande, tú has perdonado, has crecido, te aislaste por un tiempo, reflexionaste y te aventaste, renovado. Cáncer, hermosas energías, hermosos mensajes, me encanta tu lectura, me encanta que estés aquí conmigo, que compartamos una vez más. Vuelvo y repito, si te gusta el mensaje, si resuena contigo, suscríbete, dame un like, comenta. Gracias. Y con el sonido de las campanas, me retiro. Hasta la próxima semana.